Hola, hola, damitas y caballeros, bienvenidos a este su canal Gentleman Caballero. Bueno, el día de hoy les voy a presentar un video en el cual les voy a contar mi historia de cómo me gané la lotería. Pues sí, efectivamente me gané la lotería de visas para venir a los Estados Unidos. Primero, ¿qué es la lotería de visas? Bueno, cada año Estados Unidos sortea visas para venir a los Estados Unidos. Sortea 55,000 visas. Es decir, 55,000 personas o 55,000 familias. Porque efectivamente, cuando una persona se gana la lotería de visas, ¿sí? Si está casado, la visa viene para la persona que gana y para su cónyuge. Si tiene hijos, gana para su esposa, sus hijos y para la persona obviamente que gana la lotería. ¿Sí? Entonces hay que tener bastante en cuenta que este sorteo de 50,000 visas es a nivel mundial. Es decir, todos los países que aplican o que son elegibles dentro, dentro de los Estados Unidos para participar, pueden hacerlo. ¿Sí? Bueno, mi historia viene de la siguiente manera. Resulta que para Ecuador, como podrán ver, soy de Ecuador, para Ecuador eliminaron las visas o eliminaron la participación de Ecuador dentro del sorteo de visas por 10 años, debido a que Ecuador enviaba muchos migrantes a los Estados Unidos. Entonces en el año 2016 fue el primer año después de 10 años que volvió a participar Ecuador en este proceso. Para esto, yo en ese momento no tenía conocimiento, no sabía absolutamente nada de qué se trataba. Todo esto surgió una vez que estábamos conversando con unos amigos en el almuerzo, cuando yo trabajaba allá en Ecuador. Surgió la conversación y mencionaron de que se había abierto nuevamente el proceso para el sorteo de visas para los Estados Unidos. Yo, como les comento, en ese entonces no tenía ningún conocimiento. Las personas, los amigos que estaban conversando ahí en el almuerzo, dijeron que van a participar, entonces todos aparentemente iban a participar en el proceso. Yo dije también voy a participar por si acaso, ¿no? Entonces son 3 meses para la aplicación. Para efectos de este video está siendo grabado en el mes de septiembre del año 2021. Entonces, si es que desean, pueden aplicar en este momento porque el proceso está abierto ahorita. ¿Sí? Con todo les voy a dejar el link en la descripción del video. Bueno, entonces yo participé, es decir, ingresé mis datos en la página, ¿sí? Y simplemente ahí dejé realmente, hasta me olvidé del proceso. Una vez conversando nuevamente con mis amigos, cuando ya se había acabado el proceso de participación, el proceso de aplicación, conversando con mis amigos, resulta que había sido yo la única persona que había aplicado para la lotería de visas. Las otras personas no habían aplicado. La aplicación se la hace entre los meses de septiembre, octubre y noviembre de cada año. Y los resultados los sacan en el mes de mayo del siguiente año. Para esto yo apliqué en el año 2016. ¿Sí? Y continué mi vida rutinaria, mi vida normal. Es más, hasta me había olvidado realmente de la aplicación esta. Y para el mes de mayo del siguiente año, del 2017, por pura curiosidad se me vino a la cabeza revisar el sistema de las aplicaciones. Y resulta que me había llegado una carta, obviamente todo en inglés, que no había entendido nada, no entendí nada de lo que decía en esa carta. Cuando la traduje, resulta que había sido uno de los beneficiarios en el sorteo. Pues ahí empezó la aventura de venir a los Estados Unidos. Realmente no sabía qué hacer, no sabía cómo actuar, no sabía qué seguía después de ganar ese proceso. Pero ahí le van dando a uno paso a paso. Entonces, el siguiente paso fue llenar los formularios. Igual en la descripción de este video les voy a dejar el formulario que se debe llenar una vez que ya se gana el proceso. Una vez que se llena ya los formularios, ¿sí?
en los formularios le piden a uno la foto y la foto es lo que un poco más se demora. Muchas personas, de lo que he escuchado, tratan de hacer esa foto en lugares profesionales. La verdad, mi foto yo la hice yo mismo. La cogí en mi celular, me tomé la foto y le hice cuadrar de acuerdo a las descripciones que pedía dentro de las especificaciones que pedía la página, ¿sí? Es importante que la foto no tenga ningún filtro. Es importante que la foto sea actual, ¿sí? Y decir toda la verdad en la información que se va dando, ¿sí? Recuerden que, como les comentaba, para esta aplicación es a nivel mundial, ¿sí? Y las personas que inclusive ya se encuentran como indocumentados aquí en los Estados Unidos pueden aplicar, es más, lo hacen. Muchas de las personas que se encuentran indocumentadas aquí en los Estados Unidos aplican para la lotería de visas, ya que es una oportunidad de poder legalizar su documentación o poder estar aquí dentro de los Estados Unidos como documentado, ¿no es cierto? Como con documentos legales. Bueno, volviendo al tema, una vez que ya se ingresa todos los formularios, se ingresa toda la información, ¿sí? Lo único que queda es esperar. Esperar la entrevista ya sea en el consulado o en la embajada, dependiendo de qué es lo que se tenga en el país de aplicación. En el caso de Ecuador, para este tipo de visas, las entrevistas se las das únicamente en Guayaquil, ¿sí? Entonces, tuve el resultado en el mes de mayo del siguiente año, del 2017. Para esto, mi siguiente paso fue sacar el pasaporte. Entonces, el pasaporte en esa época me costó $70. En la actualidad realmente no sé cuánto estará, pero debe estar rondando más o menos el mismo valor. Cuando ya se hizo la aplicación, tuve que esperar para que me avisen cuándo tener la entrevista. Entonces, a partir del mes de mayo que salen los resultados, se tiene que esperar nuevamente una carta en la que te indiquen cuándo va a ser la entrevista que vas a tener en el consulado. Bueno, les comento esto también porque algunas personas me han pedido que les dé esta información y cuando les digo, me han comentado que en el formulario actual de aplicación, es decir, en la primera aplicación, ya les están pidiendo el número de pasaporte. Cuando yo apliqué no me pidieron mi número de pasaporte, por eso es que yo saqué mi pasaporte después de que ya había salido favorecido en el sorteo. Pero de lo que me han dado a entender es que en la actualidad se está pidiendo ya el número de pasaporte. Es decir, que ya para la aplicación deberían sacar el pasaporte. Ahora, también es importante mencionar que la visa lo único que hace es darte los papeles de legal, es decir, vienes a los Estados Unidos como legal, ¿sí? con documentos legales. Eso no significa que los Estados Unidos ya te da o te provee un trabajo, no, tienes que venir a buscar un trabajo, tienes que venir a buscar qué es lo que quieres hacer acá, ¿sí? E inclusive, cuando ya sales sorteado, te piden una referencia de un familiar o un amigo donde te vas a quedar, ¿sí? Al momento que llegues acá en los Estados Unidos. Realmente eso ya es lo de menos. Se puede poner una dirección ahí en la que se va a decir que se va a quedar y ya. Bueno, entonces resulta que yo ya apliqué. Puse la dirección de una persona ahí conocida a la que supuestamente iba a llegar, a la dirección que supuestamente iba a llegar. Y pasó el tiempo. Para esto yo ya saqué mi pasaporte, tenía ya mi pasaporte y como que entré en desesperación. Entonces, para que no les coja esta desesperación, entre comillas, les cuento que a partir del mes de mayo, ¿sí? Del 2017, que ya me dieron los resultados, me llegó una carta para la entrevista en el mes de diciembre del año 2017. Aproximadamente 7 meses después, me llegó la carta para indicarme cuándo iba a ser la fecha de la entrevista. Entonces la entrevista fue en el consulado de Ecuador, en el consulado de los Estados Unidos en Ecuador. Para todas esas actividades tienen un precio, ¿ok? Entonces
El pasaporte aproximadamente $70, ¿sí? Una vez que ya llega la carta de la entrevista, en la carta de la entrevista se indica que se debe hacer exámenes médicos. Estos exámenes médicos se debe hacer en un dispensario médico que está aprobado o está avalado por los Estados Unidos. No es que uno pueda hacerse los exámenes en cualquier dispensario médico, no. Existe un listado de dispensarios médicos aprobados para esta actividad. Entonces ahí mismo en la carta de entrevista indica dónde se pueden encontrar los lugares médicos para hacerte esos exámenes. Estos exámenes tienen un costo aproximado de $400, ¿sí? Más 20 o 30 dólares extra por si acaso, y tienes que hacer unos rayos X. Bueno, ellos ya saben cuáles son los exámenes que te tienes que hacer. Te ponen inyecciones que son requeridas para venir a los Estados Unidos. Todo eso, y cada cosa te va aumentando un poquito el valor, ¿sí? Entonces, por lo menos son un aproximado de $500 por persona para lo que son los exámenes médicos. Un aproximado, ¿ok? Una vez que ya te hacen los exámenes médicos, bueno, primero hay que llamar a estos consultorios médicos que tienen el convenio, se podría decir, con los Estados Unidos, ¿sí? Y ellos te preguntan cuándo es tu fecha de entrevista. Entonces, tú les indicas cuándo es tu fecha de la entrevista y ellos te dan una cita para los exámenes médicos. ¿Por qué motivo? Porque los exámenes médicos no te los entregan a ti, sino que los envían directamente al consulado, ¿okay? Como tienen que ser exámenes actualizados, la cita médica te la dan aproximadamente 7 días antes, ¿sí?, de que vayas a tu entrevista. Tú no recibes ningún documento hasta ese momento. Entonces, hasta ahí más o menos un aproximado de $500, ¿sí?, más lo que es el pasaporte, ¿ok? Una vez que haces eso, yo soy de la capital, soy de Quito, ¿sí? Me tocó ir a la entrevista en Guayaquil. Y ya en Guayaquil se tiene que pagar otra cantidad para la entrevista, ¿sí? Y te indican claramente que ninguno de estos valores son reembolsables. En caso de que, por ejemplo, la persona que te hace la entrevista te niega la visa porque todavía te la pueden negar. Aparentemente, tú ya ganando el sorteo, ¿sí?, y es como que tienes el 70% ganada la residencia o la documentación, ¿sí? Pero aún ahí el asesor o la persona que te atiende en la embajada te puede decir que no, te pueden negar la visa. ¿Ok? Vas a la entrevista y realmente la entrevista es algo muy decepcionante hasta cierto punto. Porque alguna vez me habían comentado cómo era, pero no creí. Uno tiene que vivirlo realmente. Cuando llegué a la entrevista, había bastantes personas, ¿sí?, en el consulado esperando por su entrevista. Y había personas que realmente se les veía de presencia, vestidos elegantemente. Realmente se les veía gente bien vestida, realmente se les veía de la alta, se podría decir. Y salían tristes, salían realmente tristes porque les habían negado la visa. Yo llegué, realmente lo único que tenía era los documentos que me habían enviado, y ni siquiera es que tú puedas escoger e ir o te dan algún documento que diga que ganaste, porque todos esos documentos se supone que ya te los envían directamente. Entonces, con todo siempre lleva toda la documentación, lleva tu experiencia laboral, porque ese es otro requisito también para la aplicación. Necesitas tener por lo menos 12 años de estudio, ¿sí?, o 2 años de experiencia. Y con todo, si no estoy mal, yo ya les pongo aquí en el video, les pongo realmente cuáles son los requisitos actuales. Entonces, cuando yo ya llegué, yo veía cómo la gente salía triste porque les negaban la visa.
Y realmente era como ya un poco presionante porque era prácticamente, ya había gastado algo de dinero, o sea, ya era casi $1000 que iba a invertir en esta situación, sin una seguridad de que me digan que iba a salir aprobada mi visa. Cuando llegué con la persona que entrevista, ¿sí? Es en una ventanilla, y me dijo, ¿para qué quieres ir a los Estados Unidos? Pues yo le dije, la verdad, yo no quiero ir a los Estados Unidos, pero me gané la lotería. Entonces, por ese motivo es que yo estoy aquí. Me dijo, ok, ¿y qué piensas hacer en los Estados Unidos? Pues, si se supone que me gané la lotería para ir a trabajar, me imagino, pues pienso ir a trabajar a los Estados Unidos. Entonces, simplemente me quedó viendo, me selló y me dijo, tus documentos van a llegar en un sobre cerrado, ¿ok? No lo abras hasta llegar a los Estados Unidos, ¿sí? No lo vayas a abrir hasta llegar a los Estados Unidos. Te va a llegar tu pasaporte en otro sobre, ¿sí? Ya con la visa. Entonces estos documentos tienes que irlos a retirar en una dirección. Ahí te indican la dirección en la que tienes que ir a retirar los documentos. Y es importante no abrir esa documentación sino hasta llegar a los Estados Unidos. Entonces, a la semana más o menos de esa entrevista, fui a retirar la documentación y efectivamente tenía mi pasaporte con la visa de los Estados Unidos, un sobre sellado, y hasta ese momento no lo podía creer realmente. No lo podía creer, era algo que no me lo esperaba, algo que pasó de repente, algo realmente que cambió mi vida completamente, porque como podrán haber notado, ahora vivo en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, si quieres saber cómo fue mis inicios aquí en los Estados Unidos, no te olvides de compartir este video, ¿sí? Darle like y más que todo compartir a las personas, compartir a tus amigos que de pronto piensan que como la lotería, ¿no? Como la lotería de dinero, ¿sí? A veces se piensa que no es cierto. Pues esta lotería, la lotería de visas, sí es cierto. A mí me pasó. Y no es que necesitas tener algo extra o algo adicional, o tener mucho ingreso, o tener bienes, o tener propiedades. Pues realmente ya es cosa del destino realmente. Entonces, comparte. ¿Sí? Si deseas aplicar para la lotería de visas, te voy a dejar en la descripción el link, ¿sí? Para la aplicación, y en el transcurso del video te voy a ir poniendo algunos datos extra, ¿sí? de cuáles son los requisitos para poder aplicar, ¿sí? Comparte, suscríbete a mi canal, ¿sí? Y si les gustó este video, les voy a seguir contando cómo fue mi historia aquí en los Estados Unidos, cómo empecé, ¿sí? Y qué es lo que ahora hago, y qué es lo que hago ahora en la actualidad en los Estados Unidos. Entonces, nos vemos la próxima. Y no se olviden, si nos acolitamos, triunfamos todos.